Después del torneo del poder, la Tierra había recuperado su tranquilidad. Goku y sus amigos celebraban la victoria, el universo estaba a salvo y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero no todo era tan simple como parecía. Entre risas y festejos, una oscura conspiración comenzaba a formarse en las sombras, una traición que cambiaría para siempre la vida de Goku. Bulma había organizado una gran fiesta en la corporación Cápsula para celebrar el triunfo de los guerreros Z. El lugar estaba lleno de vida, música y comida, mientras todos disfrutaban del momento. Goku, como siempre, estaba devorando enormes platos de comida sin siquiera tomarse un descanso para respirar. Vegeta, desde una esquina, lo observaba con su clásico ceño fruncido, aunque esta vez su mirada tenía un trasfondo distinto, algo que Goku no percibió. Gohan también estaba allí, junto a su esposa Videl y Pan, riendo y compartiendo momentos en familia. Piccolo, Krillin, 18, y todos los demás parecían disfrutar del ambiente, pero debajo de sus sonrisas, algo oscuro se gestaba. Solo unos pocos sabían la verdad de lo que estaba a punto de suceder, una verdad que rompería los lazos de amistad y confianza que Goku había construido a lo largo de los años. Bulma, que siempre había sido una amiga fiel para Goku, había estado en contacto con Vegeta y algunos de los otros guerreros sobre un plan secreto. En su laboratorio, durante los últimos meses, había trabajado en perfeccionar una tecnología capaz de contener a Goku, temiendo que su poder creciera a niveles incontrolables. El Ultra Instinto, aunque impresionante, era algo que ni siquiera los dioses podían comprender del todo, y el temor de lo que Goku podría llegar a convertirse asustaba incluso a los más poderosos. La conversación había comenzado meses antes, justo después de la batalla contra Jiren. Vegeta había sido el primero en expresar sus preocupaciones a Bulma. Kakaroto está yendo demasiado lejos. Su poder ya no tiene límites, y no sabemos si algún día lo perderá por completo. Si eso sucede, no habrá nadie capaz de detenerlo. Ni siquiera yo, había dicho con un tono de amargura en su voz. Bulma, aunque dudosa al principio, comenzó a entender la gravedad de la situación. Sabía que Goku jamás haría daño intencionalmente, pero el poder que había demostrado en el torneo del poder era algo más allá de la comprensión humana. Incluso Bills y Whis habían mencionado lo peligroso que sería si Goku perdiera el control de su nueva habilidad. Fue así como nació el plan. Bulma, junto con Vegeta y los demás, idearon un engaño. Necesitaban encontrar una forma de contener a Goku, de detener su crecimiento incontrolable, al menos hasta que pudieran comprender mejor el Ultra Instinto. Y la única forma de hacerlo era traicionándolo, encerrándolo en un lugar del cual no pudiera escapar. El día de la traición llegó sin que Goku sospechara nada. Bulma había preparado una excusa perfecta. Necesitaba que Goku la ayudara con un experimento en la habitación del tiempo. Le había dicho que, con su ayuda, podrían mejorar la tecnología de la sala y hacerla más útil para futuros entrenamientos. Goku, siempre dispuesto a ayudar a sus amigos, aceptó sin dudar. Cuando llegó a la habitación del tiempo, Vegeta, Gohan y Piccolo ya estaban allí. La idea era simple: distraer a Goku lo suficiente para encerrarlo sin que se diera cuenta. Whis y Bills también estaban al tanto del plan, aunque decidieron no intervenir directamente. Whis, en particular, había mostrado interés en ver hasta dónde llegaría Goku con este reto. Sabía que el Saiyajin podría superar cualquier obstáculo, incluso uno tan cruel como el que sus propios amigos estaban por imponerle. ¿Qué es todo esto?, preguntó Goku con su típica expresión curiosa mientras miraba alrededor de la sala. ¿Acaso vamos a entrenar aquí otra vez? Piccolo fue el primero en hablar, tratando de mantener la calma. No exactamente, Goku. Bulma tiene algo que mostrarte, algo que podría ayudarte a mejorar aún más. Vegeta, con los brazos cruzados, permanecía en silencio, pero sus ojos no podían ocultar la tensión que sentía. Había estado de acuerdo con el plan, pero ver a su rival tan desprevenido lo hacía sentir incómodo. Aunque no lo admitiría, había algo de admiración y respeto por Goku que lo hacía dudar, pero era demasiado tarde para echarse atrás. De repente, el aire dentro de la habitación del tiempo comenzó a cambiar. Bulma, desde el exterior, activó los mecanismos que habían sido instalados secretamente.
Las puertas de la habitación comenzaron a cerrarse lentamente, sellando a Goku en su interior. Al principio, no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero cuando vio la expresión en los rostros de sus amigos, algo hizo clic en su mente. Oye, chicos. ¿Qué está pasando? Preguntó Goku con una mezcla de confusión y preocupación. Vegeta, incapaz de mirar a su amigo directamente, dio la espalda. Gohan, visiblemente afectado, intentó evitar el contacto visual, pero las palabras de su padre lo perforaron como dagas. Papá, es por tu bien. Tienes que entenderlo. Por mi bien. Goku dio un paso hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Las puertas de la habitación del tiempo se cerraron por completo, sellándolo dentro. Goku golpeó las puertas con su puño, tratando de abrirlas, pero era inútil. La tecnología que Bulma había desarrollado había sido diseñada específicamente para mantener incluso a alguien de su nivel encerrado. Desde afuera, Bulma observaba la escena con una mezcla de culpa y determinación. Lo siento, Goku, susurró para sí misma, sabiendo que Goku no podía escucharla. Esto es lo mejor para todos. Con Goku finalmente encerrado, los guerreros Z regresaron al exterior. Bulma organizó una pequeña celebración privada, donde solo aquellos involucrados en el plan fueron invitados. Aunque la fiesta parecía un festejo normal, en realidad, era una celebración de su éxito al haber sellado a Goku dentro de la habitación del tiempo por un año. Un año terrestre, que dentro de la sala equivalía a 5 años de entrenamiento. Sin embargo, también pidieron un deseo a Shenlong para asegurarse de que Goku no envejeciera ni sufriera las consecuencias del tiempo mientras estuviera encerrado. El deseo de inmortalidad temporal fue concedido, asegurando que Goku permanecería fuerte y en plenitud hasta el momento de su liberación. Pero lo que ellos no sabían era que habían desatado algo mucho más poderoso de lo que podían imaginar. Dentro de la habitación del tiempo, Goku se encontraba solo, traicionado y con el corazón roto, pero también más decidido que nunca a superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Dentro de la habitación del tiempo, los días pasaban como años para Goku. Al principio, la soledad lo consumía. Había intentado razonar con la traición, pero cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de sus amigos celebrando su encierro se volvían más vívidas. Pasaban semanas, y Goku entrenaba incansablemente, empujando su cuerpo al límite. Pero algo era diferente esta vez. No solo entrenaba para ser más fuerte, sino que también se estaba preparando mentalmente. Cada golpe, cada movimiento fluía con una precisión brutal, como si su cuerpo estuviera en perfecta sintonía con su mente. Habían pasado meses dentro de la cámara, y Goku finalmente comenzó a dominar por completo el Ultra Instinto. Ya no era solo una transformación de último recurso, era algo natural, parte de él. Pero aún sentía que le faltaba algo, una nueva etapa de poder que ni siquiera Whis o Bills podrían prever. Mientras entrenaba, Goku tuvo una epifanía. El Ultra Instinto no era el final de su evolución, era solo una etapa. Estaba comenzando a desarrollar una fusión entre el poder del Ultra Instinto y su propio Ki Saiyajin, algo que podría superar todos sus límites anteriores. En una de esas noches solitarias en la cámara, mientras descansaba después de un arduo día de entrenamiento, Goku comenzó a reflexionar sobre lo que había sucedido. Recordó las palabras de Vegeta, Gohan y los demás. ¿Realmente lo habían traicionado por miedo? ¿O había algo más detrás de todo esto? Sentía que las piezas no encajaban. Entonces, en medio de sus pensamientos, algo extraño sucedió. La puerta de la habitación del tiempo, que nunca debía abrirse sin el permiso de un dios, comenzó a vibrar. Una grieta apareció en la pared de la dimensión. Goku se levantó rápidamente, alerta. ¿Qué está pasando aquí?, pensó. De repente, una figura apareció entre las grietas de la dimensión. Era un rostro que no esperaba ver en ese lugar, Zamasu. Pero no era el Zamasu que conoció antes, era una versión retorcida, más oscura. Así que aquí es donde te escondes, Goku, dijo Zamasu con una sonrisa fría. Pensé que te habías rendido, pero parece que aún te queda algo de espíritu. Goku frunció el ceño. Zamasu. Pero te derrotamos. No deberías estar aquí.
Zamasu rió con una mueca de desprecio. Oh, Goku, siempre tan ingenuo. La destrucción no es el final para seres como yo. He encontrado una forma de regresar, y mientras tú te pudres aquí, yo he estado fortaleciendo mi propio poder. Pero no te preocupes, no vine a luchar aún. Goku se puso en guardia, aunque no sentía ninguna amenaza inmediata por parte de Zamasu. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Goku, manteniendo la calma. Zamasu lo miró con desprecio. Vine a observar. Quiero ver cómo te consumes en tu propia desesperación, Goku. Quiero ver hasta dónde llegarás por venganza. Porque eso es lo que has estado cultivando aquí, ¿verdad? Venganza. Goku no respondió de inmediato. Zamasu tenía razón en parte, pero Goku no iba a dejarse llevar por el odio. No soy como tú, Zamasu. No me consumiré por la venganza. Zamasu levantó una ceja, intrigado. ¿Seguro? Después de lo que tus amigos te hicieron, ¿sigues pensando que puedes perdonarlos? Goku cerró los ojos por un momento, recordando a Gohan, Vegeta y el resto. Habían hecho lo impensable, pero él seguía siendo Goku. No iba a perderse a sí mismo por sus emociones. Zamasu desapareció tan rápido como había llegado, dejando a Goku con más preguntas que respuestas. Sin embargo, este encuentro solo fortaleció su resolución. Sabía que algo más estaba en juego, y no podía permitirse ser consumido por la oscuridad. A partir de ese momento, su entrenamiento no solo se centró en el poder físico, sino también en el control mental y emocional. Pasaron más años en la habitación del tiempo. El aspecto físico de Goku había cambiado ligeramente, su cabello estaba más largo, y su cuerpo irradiaba una energía completamente diferente. Cada movimiento que hacía era perfectamente calculado, y el aura del Ultra Instinto, que antes era casi incontrolable, ahora fluía alrededor de él como una segunda piel. Pero había algo más. Una nueva transformación que Goku estaba a punto de alcanzar, una fusión de su propio poder con la energía divina que había desarrollado en los últimos años. En la Tierra, ya había pasado el lapso de tiempo acordado para que Goku pudiera salir de la habitación del tiempo. El portal comenzó a abrirse lentamente. Goku caminó hacia la salida, su expresión era tranquila, pero sus ojos mostraban una determinación implacable. Afuera, el mundo había cambiado. Había pasado un año en el mundo exterior, pero para Goku, fueron 5 largos años de entrenamiento, reflexión y preparación. Mientras tanto, en la Tierra, Bulma había organizado una fiesta. El plan de encerrar a Goku en la habitación del tiempo había sido un éxito, y el resto de los guerreros se encontraban celebrando su victoria. Gohan y Vegeta, aunque participaban, no podían evitar sentir una carga en sus conciencias. Sabían que lo que habían hecho era necesario, pero no podían evitar preguntarse qué pasaría cuando Goku finalmente regresara. ¿Papá será capaz de perdonarnos?, se preguntaba Gohan mientras observaba la celebración. Whis y Bills también estaban presentes, aunque no participaban activamente en la fiesta. Esto no terminará bien, Bills-sama, comentó Whis en voz baja. Bills asintió, sabiendo que el regreso de Goku traería consecuencias impredecibles. Y finalmente, sucedió. El cielo se oscureció repentinamente, y una energía abrumadora comenzó a llenar el aire. Todos los guerreros se detuvieron, sintiendo aquella presencia familiar, pero diferente. Vegeta fue el primero en darse cuenta. Es Kakaroto. Pero algo no estaba bien. La energía de Goku era mucho más intensa, mucho más oscura de lo que recordaban. El portal de la habitación del tiempo se abrió completamente, y de él emergió Goku. Su cabello había vuelto a su color normal. Vegeta tragó saliva. Sabía que lo que se avecinaba no sería nada fácil. Gohan, por su parte, sintió un nudo en el estómago. Su padre había regresado, pero no era el mismo. Goku caminó hacia ellos, con una expresión seria en el rostro. La fiesta se detuvo de inmediato, y todos los presentes quedaron en silencio, observando con temor y expectativa. Goku no dijo nada al principio, simplemente los miró a todos, uno por uno. Luego, finalmente, habló. Así que esto es lo que hicieron mientras yo estaba atrapado. Su voz era fría, y cada palabra pesaba como una losa.
Gohan dio un paso al frente, con lágrimas en los ojos. Papá, nosotros, intentó decir, pero Goku lo interrumpió con un gesto de la mano. No me expliques nada, Gohan. Ya no importa. La tensión era insoportable. Vegeta se adelantó también, listo para pelear si era necesario. Kakaroto, no te dejaremos destruir todo lo que hemos construido. Goku lo miró con una mezcla de tristeza y desprecio. Vegeta, ya no soy el mismo. Y ustedes tampoco. Justo en ese momento, antes de que la situación explotara, una risa familiar resonó en el aire. Era Freezer. Había estado esperando este momento, y ahora que Goku estaba de regreso, el juego finalmente comenzaba. Goku, aún en silencio, sintió la presencia antes de que pudiera verla. La risa escalofriante de Freezer resonó en el aire como un eco siniestro, y en ese momento todo se congeló. El cielo se oscureció aún más, y una brisa fría recorrió el lugar. Vegeta y Gohan se tensaron al instante, y hasta Bills, que hasta entonces había observado con calma, entrecerró los ojos. Whis observaba con su habitual tranquilidad, pero en el fondo sabía que la llegada de Freezer no era una simple coincidencia. No después de lo que acababa de ocurrir. Así que finalmente decidiste volver, Goku, dijo una voz burlona mientras una figura emergía de las sombras. Era él. Freezer. Su presencia se había vuelto aún más opresiva desde la última vez que lo enfrentaron, irradiando una malicia palpable. Su transformación había alcanzado un nuevo nivel desde la última batalla, y su aura oscura era un claro indicio de su peligro. He esperado este momento, ¿sabes? Continuó Freezer con una sonrisa sarcástica, cruzando los brazos sobre su pecho. Siempre supe que tu pequeña traición traería algo interesante. Goku apenas lo miró, sus ojos todavía fijos en sus antiguos amigos. No era miedo lo que sentía hacia Freezer, sino una mezcla de indiferencia y fastidio. Freezer, siempre llegas en el peor momento. Su voz fue baja, pero llena de fuerza contenida. Goku no estaba sorprendido de que el emperador del mal estuviera aquí, no después de todo lo que había sucedido. Freezer soltó una carcajada, como si el comentario de Goku fuera lo más divertido que había oído en años. Oh, Goku, ¿de verdad crees que vine por ti? No, vine por esto. Freezer señaló a Vegeta y a Gohan con una sonrisa maliciosa. Ellos son los que me interesan. ¿Cómo se siente ser traicionado por aquellos en quienes más confiabas? Debo decir, es fascinante. Gohan dio un paso al frente, con el ceño fruncido y los puños apretados. Freezer. No tienes idea de lo que estás diciendo. Esto no es lo que piensas. Pero Freezer solo lo miró con desdén. ¿No es lo que pienso? Oh, vamos, Gohan, no me trates como a un idiota. Tú y tus amigos hicieron lo que tenían que hacer, ¿verdad? Enviaron al guerrero más fuerte de su lado a un agujero dimensional sin remordimientos. ¿Y ahora, esperas que te perdone? Goku finalmente apartó la mirada de Vegeta y Gohan, y se centró en Freezer. Su aura comenzó a intensificarse, y un viento violento empezó a girar alrededor de él. Freezer, esto no tiene nada que ver contigo. No interfieras. La calma de Goku, esa serenidad que había perfeccionado durante los largos años en la habitación del tiempo, estaba a punto de romperse. Freezer, sin embargo, no se mostró intimidado. De hecho, parecía más emocionado que nunca. Oh, pero tiene todo que ver conmigo, Goku. Verás, mientras tú estabas encerrado, yo no me quedé de brazos cruzados. No solo me volví más fuerte, sino que descubrí algunos secretos, cosas que ni tú, ni tus queridos amigos, podrían haber imaginado. Con un gesto de la mano, el cuerpo de Freezer se envolvió en una aura negra y dorada, una energía oscura que pulsaba con un poder maligno. Este es mi nuevo poder, Black Freezer. Impresionado, Vegeta gruñó, sus manos temblaban mientras intentaba contener su ira. Maldito. No creas que te dejaremos hacer lo que quieras. Pero Goku, calmado como nunca, levantó la mano, deteniendo a Vegeta. No, Vegeta. Esta pelea es mía. El guerrero Saiyajin avanzó un paso, su mirada fija en Freezer. El suelo tembló ligeramente bajo su poder, pero Goku aún no había liberado todo su potencial. Freezer sonrió, confiado.
¿O vas a enfrentarte a mí con esa actitud de siempre, Goku? Te advierto, las cosas han cambiado. No soy el mismo Freezer de antes. Goku cerró los ojos por un momento, recordando las veces que había perdonado a Freezer en el pasado. Pero esta vez, no había lugar para la piedad. Abrió los ojos de nuevo, y su aura de Ultra Instinto comenzó a expandirse de forma gradual, mezclándose con algo más, algo que hasta ahora había estado reprimiendo. Tienes razón, Freezer. Las cosas han cambiado. Yo también he cambiado. El aura de Goku no solo brillaba con la serenidad del Ultra Instinto, sino que ahora estaba impregnada de una energía oscura y feroz, una mezcla que ni siquiera él comprendía del todo. Esta nueva forma, nacida del aislamiento y la traición, era diferente a todo lo que había experimentado antes. Freezer levantó una ceja, intrigado, pero aún confiado en su poder. Vamos, Goku, dijo Freezer, extendiendo los brazos como si lo invitara a atacar. Muéstrame cuánto has cambiado. En un instante, Goku desapareció, su velocidad era tal que ni siquiera Freezer pudo seguirlo. Apareció detrás de él, y antes de que Freezer pudiera reaccionar, Goku le dio un golpe devastador en la espalda, enviándolo volando contra el suelo. El impacto fue tan fuerte que el suelo se rompió en pedazos. Freezer, sorprendido por la velocidad y el poder de Goku, apenas pudo reaccionar antes de que otro golpe lo alcanzara, esta vez en el estómago. La sangre salpicó el aire mientras Freezer gruñía de dolor, pero su sonrisa no desapareció. Así que, finalmente decides pelear en serio, murmuró entre dientes. Goku, sin embargo, no mostró compasión. No había tiempo para juegos. Se lanzó de nuevo hacia Freezer, sus ataques eran precisos, implacables. Freezer se defendía como podía, pero estaba claro que la diferencia entre ambos era abrumadora. Cada golpe de Goku era como un martillazo, y Freezer se tambaleaba, incapaz de mantenerse firme ante la furia del Saiyajin. Vegeta y Gohan observaban desde la distancia, atónitos. Nunca habían visto a Goku pelear de esta manera. No era solo una cuestión de poder, era algo más. Había una furia contenida en cada movimiento, una determinación que lo hacía aún más peligroso. «Papá, ha cambiado», susurró Gohan, casi incapaz de creer lo que estaba viendo. Sin embargo, mientras Goku continuaba su ataque, algo en Freezer cambió. A pesar de estar siendo superado, su sonrisa no desaparecía. De hecho, parecía estar disfrutando de la pelea. «Perfecto, Goku. Exactamente lo que quería ver. Este es el verdadero poder que has estado guardando». Y entonces, en un movimiento sorprendente, Freezer liberó una explosión masiva de energía, empujando a Goku hacia atrás. Black Freezer se levantó lentamente, su cuerpo cubierto de heridas, pero su aura oscura era más fuerte que nunca. «No me subestimes, Goku. Aún no he terminado». Con una sonrisa sádica, comenzó a reunir una cantidad colosal de energía en sus manos. «Esto terminará ahora», dijo, lanzando una enorme bola de energía directamente hacia Goku. Goku se quedó quieto por un momento, observando cómo la energía se acercaba. Pero en el último segundo, con una velocidad sobrehumana, esquivó el ataque y apareció justo frente a Freezer. «No, Freezer, esto termina ahora», dijo, y con un grito ensordecedor, desató su nuevo poder. El aura de Goku explotó en una combinación de Ultra Instinto y su nueva energía oscura, creando una onda de choque que sacudió todo a su alrededor. Freezer, a pesar de su fuerza, no pudo soportar el impacto. Goku lanzó un último ataque, un golpe devastador que atravesó las defensas de Freezer y lo dejó completamente derrotado. Freezer cayó al suelo, inmóvil, su cuerpo exhausto y sin fuerzas para continuar. Goku, jadeando por el esfuerzo, lo miró por un momento, pero no sintió satisfacción. Solo vacío. Goku observó el cuerpo de Black Freezer tendido en el suelo, su respiración entrecortada por el cansancio acumulado. Las ráfagas de energía que antes envolvían a ambos guerreros comenzaron a desvanecerse lentamente, dejando el campo de batalla en un inquietante silencio. Goku había derrotado a uno de sus mayores enemigos, pero la victoria no se sentía como un triunfo. Algo dentro de él seguía quebrado, algo que ni siquiera su nueva forma o el dominio del Ultra Instinto podían sanar. La traición de sus amigos pesaba como una carga imposible de soportar.
El ambiente era tenso, y ni siquiera Vegeta o Gohan se atrevían a moverse. La intensidad de la batalla había sido tal que nadie podía prever qué ocurriría después. ¿Realmente Goku había perdonado? ¿O acaso la furia dentro de él aún estaba esperando por otro enemigo, otro traidor? De repente, Goku giró su mirada hacia Vegeta y Gohan. La calma en sus ojos no significaba paz. Había una frialdad inquietante, una resolución inquebrantable que no había mostrado antes. Vegeta, acostumbrado a la furia Saiyajin, dio un paso hacia atrás, sorprendido por la seriedad de Goku. Este no era el Goku que conocía. Era alguien transformado, alguien que había trascendido incluso sus propias emociones. Gohan tragó saliva, sin atreverse a hablar. Sabía que su padre era compasivo, pero algo en el ambiente le hacía dudar de si aquella compasión aún existía. «Papá», murmuró en voz baja, pero Goku no respondió de inmediato. En cambio, cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando todo lo que había sucedido. Al abrirlos nuevamente, su mirada no tenía rastros de la duda o el perdón que antes siempre le caracterizaba. ¿De verdad pensaron que esto iba a terminar sin consecuencias? La voz de Goku era baja, casi un susurro, pero cargada de una ira contenida que se sentía más poderosa que cualquier grito. Me traicionaron. Mis propios amigos, mi familia, y todo ¿para qué? ¿Para encerrarme y evitar que me volviera más fuerte? Su mirada se clavó en Gohan, luego en Vegeta. ¿Pensaron que podrían controlarme? ¿Que yo sería su problema y no la solución? Vegeta, con su orgullo Saiyajin intacto a pesar de todo, apretó los puños. Goku, no entiendes, lo hicimos porque creíamos que era lo mejor. Si seguías por ese camino, habrías puesto en peligro a todos. Incluso a ti mismo. Pero Goku no lo escuchaba. La traición, el dolor de haber sido utilizado por aquellos a quienes más quería, pesaba más que cualquier explicación. Eso no es excusa, Vegeta, dijo Goku en un tono implacable. Ustedes decidieron por mí. Decidieron que yo no era lo suficientemente fuerte para manejar mi poder, así que me encerraron, me traicionaron, y ahora, quieren que simplemente lo olvide. La tensión era palpable. Gohan quiso intervenir, quiso explicarse, pero las palabras no salían. Sabía que cualquier cosa que dijera sería insuficiente, que no podría justificar lo que habían hecho. Papá, por favor, pero antes de que pudiera continuar, Goku levantó una mano, silenciándolo con un simple gesto. No se equivoquen, dijo Goku, su voz aún más fría que antes. Lo que hicieron no se puede borrar. Los años que pasé en la habitación del tiempo, pensando en por qué me habían abandonado, no fue tiempo perdido. Me volví más fuerte, más de lo que podrían imaginar. Pero también me di cuenta de algo, que ya no necesito depender de ustedes. La declaración golpeó como un martillo a sus antiguos amigos. Vegeta, furioso, avanzó con un grito de rabia. Maldito seas, Goku. Nosotros no queríamos esto. Vegeta cargó contra él, su energía brotando con fuerza, pero Goku lo detuvo con una facilidad que jamás había mostrado antes. En un parpadeo, desapareció de la vista de Vegeta, apareciendo a su lado y derribándolo con un golpe seco en el estómago que lo dejó sin aliento. Vegeta, tú siempre has sido mi rival. Siempre has querido superarme. ¿Y ahora? Ni siquiera puedes hacerme frente. Vegeta cayó de rodillas, tosiendo, mientras intentaba recuperar el aliento. Sabía que Goku estaba por encima de él ahora, no solo en poder, sino en una fuerza que trascendía el físico. Gohan, desesperado, gritó. Papá, no hagas esto. No somos tus enemigos. Pero Goku apenas lo miró. Gohan, tú fuiste quien más me decepcionó. Siempre pensé que entenderías, que verías lo que significa ser un Saiyajin, lo que significa luchar para proteger lo que más amas. Pero decidiste que era más fácil traicionarme. El silencio cayó sobre todos. Goku no atacó a Gohan, pero sus palabras fueron más dolorosas que cualquier golpe. Gohan bajó la mirada, sintiéndose impotente, mientras Goku se acercaba lentamente a él. No me des explicaciones. No quiero escucharlas. Solo hay una cosa que quiero que entiendas. Goku levantó su mano, y una esfera de energía brillante comenzó a formarse en su palma.
La energía pulsaba con una luz azulada, una señal clara de que Goku estaba listo para acabar con todo. En ese momento, antes de que pudiera lanzar el ataque, algo cambió. El suelo empezó a temblar y el aire se llenó de una energía extraña. Goku levantó la vista, sorprendido por lo que estaba sintiendo. No era Freezer, no era un enemigo conocido, era algo diferente. Desde las sombras, una figura emergió lentamente, caminando con una confianza abrumadora. Era alguien que Goku no había visto en mucho tiempo, alguien que jamás hubiera esperado en este momento crucial. Así que, ¿planeas destruir todo lo que alguna vez te importó, Goku? La voz era profunda, oscura, y resonaba con un eco siniestro. El corazón de Goku dio un vuelco al reconocer a la figura. Zamasu. Ahí estaba, flotando a unos metros frente a él, envuelto en esa energía oscura y divina que parecía deformar el aire a su alrededor. Goku entrecerró los ojos, tratando de entender cómo era posible que Zamasu estuviera ahí, vivo, después de que Senno-sama lo borrara por completo. El brillo púrpura que rodeaba a Zamasu irradiaba una sensación de inmortalidad, de que estaba más allá del tiempo y el espacio. ¿Cómo es posible que sigas vivo? Pensé que habías sido borrado, por completo, dijo Goku, su voz llena de incredulidad. A pesar de su entrenamiento en la habitación del tiempo, nada lo había preparado para este inesperado encuentro. Zamasu sonrió con desdén. Su figura permanecía inmóvil, su mirada gélida fija en Goku. La justicia divina no puede ser borrada por un simple mortal, ni siquiera por Senno-sama. Mi esencia es eterna, Goku. He esperado el momento preciso para regresar, y ahora que estás aquí, en este estado de furia y confusión, es el momento perfecto. La mente de Goku iba a 1000 por hora, intentando procesar todo lo que estaba pasando. ¿Cómo había vuelto Zamasu? ¿Qué papel tenía en todo esto? Pero antes de poder profundizar en sus pensamientos, Zamasu continuó hablando, su tono cargado de arrogancia. ¿De verdad crees que todo esto es una coincidencia? Tu encierro, la traición de tus amigos, el caos que se ha desatado desde que saliste de la habitación del tiempo. Todo ha sido parte de un plan mucho más grande, Goku. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Goku, apretando los puños con fuerza. El aura plateada del Ultra Instinto comenzaba a surgir lentamente alrededor de su cuerpo, como un reflejo de su creciente tensión. Zamasu dio un paso al frente, su sonrisa ensanchándose. Creíste que tus amigos actuaron por su propia voluntad. No, Goku. Yo fui quien plantó las semillas de la desconfianza. Hice que vieran tu poder como una amenaza. Hice que te temieran, que te traicionaran. Los guié para que te encerraran en la habitación del tiempo. Mientras tú te preparabas allí, yo reunía mi poder en las sombras, aguardando el momento de tu regreso. Goku sintió que su corazón se hundía. Todo el tiempo había creído que sus amigos lo traicionaron por temor o por haber perdido la confianza en él. Pero ahora, al escuchar las palabras de Zamasu, comprendía que había sido manipulado desde el principio. Zamasu había estado detrás de todo. Usaste a mis amigos, los manipulaste, dijo Goku, su voz cargada de furia contenida. La traición dolía aún más ahora que sabía que no había sido solo un acto impulsivo, sino parte de un plan malévolo. Exactamente, respondió Zamasu, cruzando los brazos, completamente satisfecho con la reacción de Goku. Y ahora que estás aquí, furioso, con ganas de venganza, es el momento perfecto para que caigas en la desesperación. Goku cerró los ojos por un momento, tratando de calmar el torbellino de emociones que sentía. Recordó el tiempo que había pasado en la habitación del tiempo, entrenando incansablemente, pero también enfrentando el dolor de la soledad y la traición. Había intentado superar esos sentimientos, centrarse solo en ser más fuerte, pero ahora Zamasu lo obligaba a enfrentarse a todo nuevamente. En ese momento, a miles de kilómetros de distancia, los amigos de Goku estaban en el planeta Tierra. Bulma había organizado una reunión para discutir lo que sucedería después del regreso de Goku. Estaban nerviosos. Sabían que Goku eventualmente terminaría su pelea y una vez más empezaría el desastre. ¿Creen que hicimos lo correcto?, preguntó Gohan, mirando a sus compañeros con una mezcla de duda y preocupación.
Había sido uno de los más reacios a traicionar a Goku, pero al final, había sido convencido de que era necesario para la seguridad de todos. Vegeta, quien estaba recostado contra una pared con los brazos cruzados, soltó un suspiro. No hay vuelta atrás. Sabemos que Goku no será el mismo cuando salga de allí, y tendremos que enfrentarlo. Pero no debemos olvidar por qué lo hicimos. Su poder se estaba saliendo de control. Bills, que observaba la conversación desde su asiento, agitó la cola con impaciencia. Todo este drama me aburre. Si Goku se vuelve una amenaza, lo destruimos y ya. Es simple. Pero no era tan simple para el resto de ellos. Goku había sido su amigo, su camarada en innumerables batallas. La traición pesaba en sus corazones, y aunque muchos de ellos no lo admitían abiertamente, sentían un profundo remordimiento. Sabían que, tarde o temprano, tendrían que rendir cuentas con él. Mientras tanto, en el campo de batalla donde Goku y Zamasu se enfrentaban, la tensión seguía aumentando. Goku abrió los ojos, el aura plateada del Ultra Instinto ahora completamente visible. Zamasu, esto termina aquí, dijo con voz firme. Sabía que Zamasu era inmortal, pero también sabía que no podía dejar que siguiera causando estragos. ¿De verdad crees que puedes detenerme?, preguntó Zamasu con una risa burlona. Eres fuerte, Goku, pero has llegado al límite de tu poder. No puedes vencer a alguien que es inmortal. Goku no respondió de inmediato. En lugar de eso, se concentró en sus movimientos, dejando que su cuerpo actuara por instinto. Cada ataque de Zamasu era esquivado con precisión milimétrica, cada golpe contrarrestado con la gracia del Ultra Instinto. Pero Zamasu no se detenía. Cada vez que Goku encontraba una apertura, Zamasu se regeneraba, su risa resonando en el aire. ¿Ves lo inútil que es resistirte?, gritó Zamasu, lanzando una enorme ráfaga de energía oscura hacia Goku. Goku esquivó el ataque con facilidad, pero sabía que la situación no podía prolongarse. Necesitaba una solución. Recordó lo que había aprendido en la habitación del tiempo. No se trataba solo de ser más fuerte, sino de ser más eficiente. Debía canalizar su poder de manera más precisa, concentrando todo en un solo golpe devastador. Mientras se preparaba para su próximo movimiento, recordó a sus amigos. Pensó en lo que Zamasu había dicho sobre ellos, sobre cómo los había manipulado. El dolor de la traición seguía presente, pero Goku sabía que no podía dejar que eso lo cegara. Si dejaba que el odio lo consumiera, Zamasu ganaría. Este es el fin, Zamasu, murmuró Goku, canalizando todo su poder en un solo punto. Zamasu, creyendo que tenía la ventaja, se lanzó hacia Goku, confiado en su inmortalidad. Pero en el último segundo, Goku desató una ráfaga de energía tan poderosa que incluso Zamasu no pudo regenerarse al instante. No, esto no puede ser, gritó Zamasu mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse. Goku, respirando con dificultad, observó cómo Zamasu desaparecía. El campo de batalla quedó en silencio, y aunque estaba agotado, sentía una sensación de alivio. Sabía que aún tenía mucho por hacer, especialmente con sus amigos, pero por ahora, Zamasu había sido derrotado. De vuelta en la Tierra, sus amigos continuaban su reunión. Todos sentían el peso de lo que vendría. Sabían que Goku eventualmente los confrontaría, y ninguno de ellos estaba preparado para eso. Mientras el polvo se asentaba tras la desaparición de Zamasu, Goku se quedó de pie en medio de aquel desolado paraje, respirando con dificultad. El Ultra Instinto, aunque poderoso, exigía un costo considerable de energía, y después de enfrentarse a Zamasu, Goku sentía como su cuerpo se encontraba al borde del agotamiento. Sus músculos estaban tensos, sus pensamientos se entrelazaban entre la victoria y la traición que aún ardía en su corazón. Goku levantó la vista al cielo, observando el vasto universo que parecía estar en calma, al menos por ahora. Aunque Zamasu había sido derrotado, algo dentro de él no terminaba de sentirse en paz. Sabía que tenía un último asunto que resolver: enfrentar a sus amigos. La traición que lo había llevado a la habitación del tiempo no era algo que pudiera dejar atrás tan fácilmente. Sin embargo, mientras planeaba su regreso a la Tierra, algo en su mente lo detenía.
Las palabras de Zamasu resonaban en su cabeza, esa arrogancia y seguridad en que su manipulación había sido la verdadera causa de la traición. ¿Habían sido realmente manipulados sus amigos, o existía un grano de verdad en sus miedos? Ese pensamiento lo perturbaba profundamente. En la Tierra, la situación se había vuelto tensa en la reunión organizada por Bulma. Aunque habían tratado de discutir cómo enfrentar a Goku, los ánimos estaban cada vez más caldeados. Vegeta había mantenido su postura fría y distante, convencido de que lo que habían hecho era lo correcto, aunque en el fondo, incluso él sabía que Goku no se tomaría bien lo sucedido. No podemos simplemente quedarnos aquí esperando a que Goku venga y nos destruya uno por uno, exclamó Gohan, golpeando la mesa con frustración. Sabemos de lo que es capaz, y ahora, si realmente ha perfeccionado el Ultra Instinto, estamos en serios problemas. Bills bostezó, evidentemente aburrido de la conversación. Bah, ya lo dije antes. Si Goku se sale de control, lo borro y asunto resuelto. Además, no es tan fácil que Goku pierda la cabeza. Siempre ha sido un sentimental. Whis, por otro lado, permanecía en silencio, observando todo con sus ojos afilados. Sabía que Goku era impredecible cuando estaba emocionalmente afectado. La traición no era algo que pudiera subestimarse, sobre todo porque había sido planeada y ejecutada por aquellos en quienes más confiaba. Hay algo que no estamos considerando, dijo Whis finalmente, atrayendo la atención de todos. No es solo una cuestión de poder o estrategia. La traición que Goku ha sufrido ha dejado una herida profunda. Si no logramos razonar con él cuando regrese, es muy posible que estemos lidiando con un Goku irreconocible, alguien que no tendrá reparos en destruirnos. Bulma se mordía el labio, nerviosa. ¿Y qué sugieres que hagamos? ¿Esperar a que llegue y tratar de hablar con él? ¿Qué pasa si ni siquiera quiere escucharnos? Vegeta, quien hasta ese momento había estado en silencio, habló con dureza. No podemos depender de palabras suaves. Si Goku viene en busca de venganza, debemos estar preparados para enfrentarlo, sin importar las consecuencias. ¿Qué propones? ¿Luchar contra él? ¿Arriesgar la vida de todos los que están aquí? Si es necesario, sí, respondió Vegeta sin dudar. Goku siempre ha sido impulsivo, pero esto es distinto. Ahora es más fuerte que nunca. Si no estamos preparados, podría ser nuestro fin. El ambiente se tornó aún más sombrío ante esas palabras. Nadie quería admitirlo, pero sabían que la posibilidad de tener que enfrentarse a Goku era real, y las probabilidades de salir victoriosos eran pocas. En ese momento, en el lugar donde Zamasu había sido derrotado, Goku cerró los ojos y tomó una profunda respiración. Su mente estaba llena de dudas y preguntas, pero había algo que sabía con certeza. Ya no podía retrasar más el momento. Tenía que regresar a la Tierra y enfrentar lo que había sucedido. Ya no era solo una cuestión de venganza, sino de entender por qué aquellos en quienes más confiaba lo habían traicionado. Con un rápido movimiento, Goku desapareció del lugar, dirigiéndose directamente hacia el planeta Tierra. Su viaje fue casi instantáneo, pero a medida que se acercaba, la sensación de tensión y conflicto en su interior crecía. Sabía que este no sería un simple enfrentamiento. No había enemigos claros, solo amigos convertidos en traidores. Al llegar, Goku apareció justo en el centro de la reunión. La atmósfera se congeló de inmediato. Todos los ojos se volvieron hacia él, y el silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Vegeta fue el primero en moverse, poniéndose de pie, con una expresión que mezclaba sorpresa y preparación para el combate. Goku, murmuró Bulma, quien parecía la más afectada por su repentina aparición. Goku miró a todos en silencio, sin decir una palabra. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de emociones: dolor, furia, decepción. El aura del Ultra Instinto seguía brillando débilmente a su alrededor, recordándoles a todos que ya no era el mismo Goku que conocían. Así que aquí están, reunidos como si nada hubiera pasado, dijo Goku finalmente, su voz baja pero cargada de emoción contenida. Después de todo lo que hicieron. Gohan dio un paso adelante, intentando calmar la situación. Papá, nosotros no queríamos hacerte daño.
Todo lo que hicimos fue para protegernos, para protegerte. No podíamos controlar lo que estaba pasando. ¿Protegerme? Goku dejó escapar una risa amarga. Encerrarme en la habitación del tiempo, traicionarme, ¿eso es protegerme? Vegeta intervino, con los brazos cruzados y su típica actitud desafiante. No teníamos otra opción, Kakaroto. Tu poder se estaba volviendo una amenaza, incluso para ti mismo. Lo hicimos para evitar que algo peor sucediera. Goku apretó los puños, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. No tenían derecho a tomar esa decisión por mí. Confiaba en ustedes, confiaba en todos ustedes. Bills, viendo la creciente tensión, se levantó de su asiento con una expresión de aburrimiento. Bueno, ya basta de sentimentalismos. Si Goku quiere desahogarse, entonces que lo haga. Si se vuelve incontrolable, simplemente lo borro de la existencia y seguimos con nuestras vidas. Goku lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. No estaba allí para enfrentarse a Bills, sino a aquellos que alguna vez consideró su familia. Esto no se trata solo de lo que me hicieron, continuó Goku, mirando a cada uno de sus amigos. Se trata de que rompieron algo que no se puede reparar tan fácilmente. Pero, no estoy aquí para destruirlos. Solo quiero entender, ¿por qué? Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Nadie sabía qué decir. La verdad era que, aunque habían actuado por temor, muchos de ellos no estaban completamente seguros de si lo que habían hecho era lo correcto. No puedo creer que me hayan encerrado, dijo Goku, su voz resonando con frustración. Siempre creí que erais mis amigos. Y esto es lo que hacen en lugar de ayudarme. Vegeta, sintiendo la tensión en el aire, intentó tomar la delantera. Kakaroto, solo estábamos preocupados por ti. Nunca quisimos hacerte daño, solo queríamos protegerte y asegurarnos de que no volvieras a descontrolarte. ¿Protegerme? Replicó Goku, acercándose a él con una mirada helada. Si realmente hubieran estado preocupados, no me habrían encerrado. Me traicionaron. La atmósfera se volvió aún más pesada. Gohan, intentando calmar las aguas, dio un paso adelante. Papá, por favor. Podemos solucionarlo. Solo necesitamos trabajar juntos. ¿Trabajar juntos? Interrumpió Goku, su rabia palpable. ¿Creen que se puede volver a construir lo que destrozaron? Esto no es solo una simple pelea, es una traición. Y cuando uno es traicionado, no hay vuelta atrás. Goku comenzó a elevar su energía, su aura brillando con una intensidad que hacía vibrar el suelo. La presión aumentó, y todos sintieron que la situación se estaba volviendo peligrosa. Gohan se puso nervioso, buscando la forma de intervenir. Goku, no tienes que hacer esto. Podemos encontrar una solución. Su voz temblaba, consciente de lo que estaba por venir. No hay solución para una traición, Gohan, respondió Goku con frialdad. Ustedes eligieron este camino. Con un movimiento rápido y certero, Goku lanzó un ataque hacia Gohan, quien apenas tuvo tiempo de reaccionar. La explosión de energía lo lanzó al suelo, dejándolo inconsciente. La tensión aumentó y Goku se giró hacia el resto, mirándolos uno a uno. ¿Quién más quiere seguir mi camino? Dijo, desafiando a sus amigos. Vegeta se interpuso, su rostro retorcido por la ira. Kakaroto, ¡no! Esto no es la respuesta. No te dejes llevar por la ira. Ira, susurró Goku, con una sonrisa oscura. No es ira, Vegeta. Es justicia. Ustedes eligieron este camino. Con un movimiento preciso, desató una serie de ataques. Bulma y los demás intentaron intervenir, pero ya era demasiado tarde. Uno a uno, fueron cayendo, hasta que solo Vegeta permaneció frente a él. No me detendrás, Kakaroto. Siempre seré más fuerte. Gritó Vegeta, lanzándose hacia él con toda su fuerza. Goku esquivó su ataque con facilidad, usando la velocidad del Ultra Instinct para anticipar cada movimiento. Con un golpe contundente, dejó a Vegeta tendido en el suelo, su aura apagándose lentamente. Te lo advertí, Vegeta. No hay vuelta atrás, dijo Goku, mirando a su amigo caer. Cuando el último de sus amigos fue noqueado, Goku sintió un vacío en su interior, pero también una extraña liberación. Había terminado con la traición y la incertidumbre.
Ahora, estaba listo para seguir adelante. Sin embargo, había algo más que necesitaba hacer. Encontrar una forma de salir de este mundo y dejar atrás todo lo que le recordaba a sus amigos y su traición. En ese instante, recordó las enseñanzas de Whis. Su mente se centró en la idea de que había otros universos, otros lugares donde podría comenzar de nuevo, pero sabía que no podría abrir un portal sin la ayuda de Whis. Whis, llamó Goku, con la esperanza de que su mentor estuviera cerca. Afortunadamente, el ángel apareció, fluyendo con su calma habitual. ¿Qué necesitas, Goku? Necesito salir de aquí, respondió Goku, su voz llena de determinación. Quiero ir a otro universo, donde no tenga que enfrentar este dolor. Whis asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Entiendo tu deseo de escapar, Goku. Pero debes ser consciente de que los universos son lugares complejos. Si decides irte, será un viaje del que no podrás regresar. Lo sé, dijo Goku, su mirada firme. No quiero volver. Ya no puedo quedarme aquí. Con un movimiento de su bastón, Whis comenzó a trazar un símbolo en el aire. Una puerta dimensional se abrió ante ellos, revelando un cosmos estrellado que parecía lleno de posibilidades. Está listo. Solo entra y sigue adelante con tu nuevo camino, dijo Whis, dándole una última oportunidad para reconsiderar. Goku miró hacia atrás, viendo a sus amigos inconscientes, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. No había vuelta atrás, y sabía que, aunque su corazón pesaba, esta era la única forma de encontrar la paz. Adiós, murmuró, y cruzó el umbral del portal, dejando atrás un universo lleno de recuerdos y traiciones. Mientras se adentraba en el nuevo mundo, una sensación de calma lo envolvió. Sabía que su viaje no sería fácil, pero era un nuevo comienzo, un futuro donde podría ser verdaderamente libre. La traición lo había llevado a este punto, y ahora, con el peso de sus decisiones a cuestas, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. Así, Goku dejó atrás el dolor, la traición y el sufrimiento, mientras se aventuraba en lo desconocido, en busca de su verdadero destino.